Vamos a hablar entonces hoy día acerca del diluvio, esto que viene desarrollándose después de que Caín y Abel tuvieron esta pelea, ¿cierto? Más bien Caín tenía cierta envidia, cierta molestia hacia Abel, porque el Señor había visto con agrado su sacrificio, mas no había visto con agrado el sacrificio de Caín. Entonces de ahí, si se acuerdan, la semana pasada mi esposa enseñaba acerca de cómo hubieron ciertos castigos sobre la vida de Caín. Fue destinado a andar errante por la tierra, ¿cierto? Tener que trabajar la tierra y tener que vivir de ella. Hoy día entonces vamos a tomar este primer punto que habla acerca del diluvio. Y pongo ahí un arco iris, ¿cierto? Que hoy día se ocupa bastante. Algunas minorías lo han tomado como su bandera de lucha. Y en realidad esto viene de parte del Señor, ¿sí? A veces uno dice, no, pero es que vamos en contra de ello. En realidad tenemos ahí algo hermoso que representa la promesa de Dios, ¿sí? Entonces, primero que todo nos tomamos acerca de esto porque tenemos un Dios bueno, un Dios que nos ama y que nos entrega estas promesas a través de la palabra del Señor. Vamos a partir entonces leyendo el momento en el cual nació Noé. Ya nos habíamos quedado con que Adán y Eva, el primer hombre y la primera mujer, tuvieron hijos. ¿Cómo se llamaban los primeros hijos? Caín y Abel. ¿Y al Abel qué le pasó? Lo mataron. Lo mataron, ¿cierto? Y el Señor les dio otro hijo. ¿Se acuerdan cómo se llamaba el tercer hijo? Set, ¿cierto? Y nos quedamos hasta ahí. Después empezaron ellos a reproducir, a poblar la tierra y nacieron varias personas. Leamos Génesis capítulo 5, versículo 29. Amén. Entonces, había un hombre que se llamaba Lamec, ¿cierto? Tuvo un hijo y le puso Noé. ¿Qué significa Noé? Significa descanso, significa alivio. Entonces, como que Lamec tuvo su hijo, lo vio y dijo, ay, Dios permita que esta persona, este hijo mío, termine trayéndonos descanso o alivio de lo que nosotros estamos viviendo. ¿De qué quería alivio? Decía ahí, de nuestro trabajo y de la penosa labor de cultivar la tierra. ¿Se acuerdan cuando el hombre le falló al Señor? ¿Qué le dijo el Señor? ¿Cuál era el castigo que iban a tener? Con esfuerzo iba a labrar la tierra. Con esfuerzo, con el sudor de la frente iban a tener que trabajar la tierra. ¿Y qué le estaba pasando a ellos? Estaban sufriendo entonces las consecuencias del pecado. Hace un rato les decía, el pecado tarde o temprano trae consecuencias sobre nuestras vidas. El pecado no es algo con lo que nosotros deberíamos jugar, ¿sí? A veces uno dice, ya, una concesión, ¿sí? Es un poquito nomás, total, nadie se va a dar cuenta. El pecado tarde o temprano trae consecuencias sobre nuestras vidas. Y las consecuencias del pecado no son buenas, ¿sí? Siempre trae consigo el sufrimiento, el dolor sobre nuestras vidas. La tierra, las personas estaban sufriendo esto, las consecuencias de haberle fallado al Señor. Y el deseo genuino de las personas era tener alivio. Dígame si cuando tenemos días de cansancio no añoramos tener una camita ahí en la cual recostarnos. Cuando pasamos 4 o 5 días así intensos y uno dice, oh, me gustaría sentarme un ratito. Nuestro deseo es recibir el alivio. Cuando tenemos días difíciles, que tenemos problemas, dificultades, y uno dice, oh, me gustaría parar unos 5 minutitos nomás y estar un poquito tranquilo. Eso era lo que estaba sintiendo el mundo en ese tiempo. Y entonces este hombre, Lamec, tuvo su hijo y esperaba que de él pudiera venir este alivio a lo que ellos estaban viviendo. ¿Se acuerdan cuál era el tema principal de la Biblia? Jesús, ¿cierto? La salvación. Y nosotros podemos ver en la historia de Noé una aplicación directa a la obra de Jesús. ¿Sí? Porque ¿quién es quien trae alivio a nuestras vidas? ¿Es Noé? ¿Quién es el que trae descanso a nuestros corazones? ¿Es Noé? Es Jesús, ¿cierto? Entonces, Noé estaba siendo un tipo de Cristo hacia lo que iba a ocurrir años más tarde, trayendo alivio a cada uno de nosotros, a esta humanidad que estaba caída. ¿Amén? Entonces, vamos a ver cómo eran los días en los que estaba viviendo Noé. Ahí un poco lo compartía la hermana Cecilia hace un rato. Génesis capítulo 6, versículos del 5 al 8. ¿Cómo eran los días en los que estaba viviendo Noé? Eran malos. Malo. ¿Cómo era la gente?
mala, perversa. Mala. Decía que los pensamientos que tenían eran malos. Planeaban cuestiones malas, estaba todo el tiempo, uno miraba maldad para todos lados. ¿Sí? Y dice que el Señor dio tanta maldad, tanta perversión en la humanidad que deseó no haber creado al hombre. Me gusta como lo decía ahí, o sea, que se le partió el corazón al Señor. Porque tenemos que partir de una base, Dios nos ama. ¿Qué pasa cuando un hijo de nosotros se porta mal? Uno se enoja, ¿cierto? Pero más que el enojo, lo que uno siente es dolor. Dolor, ¿por qué está haciendo esto? Porque duele el corazón. Y eso es lo que estaba sintiendo el Señor al ver a su creación que estaba lejos de Él, que estaba en esta perversión, que estaban pensando en hacer lo malo. Y la decisión del Señor fue entonces terminar con la humanidad. Pero siempre con el Señor podemos encontrar esperanza. Amén. El último versículo que leyó el Jordan dice que ya estaba todo malo, pero dice Noé encontró el favor delante del Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor tuvo compasión de él, que el Señor lo bendijo. Ahora, ¿por qué Noé habrá encontrado el favor del Señor? ¿Qué tenía Noé si eran todos malos? ¿Qué hacía que Noé fuera diferente? Vamos a ver, ¿quién fue Noé? Leamos versículos 9 y 10. Amén. Entonces, ¿cómo era Noé? Intachable, justo, íntegro. Tenía esas cualidades. ¿Se acuerdan? El domingo justamente hablamos de que como seguidores de Cristo tenemos que ser íntegros. Tenemos que llevar una vida de integridad. Y Noé precisamente, ¿cómo era? Íntegro, era justo, era intachable. ¿Qué significa intachable? Que no tenía ninguna pifia. ¿Sí? No le podían decir nada. Porque de repente uno dice, no, si lo hice todo bien, pero en esta nomás me caí. Noé no le podían pillar ni una yayita, como diríamos nosotros en buen chileno. Era intachable. Pero además, decía allí al final, que tenía una comunión íntima con el Señor. ¿Sí? No es solamente que lo conocía o que de repente le llevaba una ofrenda al Señor, voy a hacer una oración un día en la mañana, sino que dice que él tenía comunión íntima con el Señor. Entonces, estas tres cualidades en la vida de Noé lo llevan a que pueda encontrar el favor del Señor. ¿Sí? Cuando uno habla de las bendiciones del Señor, no se trata de lo que uno pueda merecer. Ya nunca se va a tratar de lo que nosotros hagamos. Ninguno de nosotros va a poder ir delante del Señor y le va a decir, oye Señor, ¿sabes que yo he sido tan bueno que me merezco que tú me bendigas? ¿Ya? Porque siempre vamos a llegar a un punto en el cual vamos a fallar. Sin embargo, si nosotros queremos agradar a Dios, este es el modelo de vida que nosotros debemos llevar. Un modelo de justicia, un modelo de fidelidad, de integridad y un modelo de comunión con el Señor. Si queremos vivir en bendición, si queremos recibir el favor del Señor, tenemos que llevar este tipo de vida. Sí, puede ser que el Señor nos bendiga aunque seamos pecadores, pero si en esta clase de vida nosotros vamos a encontrar la vida en abundancia, la vida de la cual el Señor vino a hablar. ¿Sí? El Señor dijo que de nuestro interior iban a brotar ríos de agua viva. ¿Sí? Y eso es cuando somos guiados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién fue Noé? Un hombre justo, intachable y que tenía íntima comunión con el Señor. ¿Y qué pasó? Vamos a ver cuál era el plan del Señor. Ya sabemos, había gente mala y estaba el Noé que se destacaba. El único bueno. Veamos, Génesis capítulo 6, versículos 11 al 14. Entonces, el plan del Señor fue destruir a la humanidad, trajo lluvia, 40 días, 40 noches, arrasó con todo lo vivo, ¿sí? Pero también el Señor mostró su misericordia. ¿Cómo lo hizo? Le dijo a Noé, que construyete un arca, un barco grande, ahí te vas a subir tú, tus hijos, las esposas de tus hijos, pero además también preservó a los animales. ¿Sí? Dice que justo cuando Noé ya tenía todo listo, el Señor hizo que vinieran los animalitos de 2 en 2, hembra y macho, uno de cada especie, ¿cierto? Para que ellos pudieran después volver a llenar la tierra y pudiéramos conocer hasta el día de hoy nosotros los animales. Vemos entonces la misericordia del Señor en acción. El Señor entonces, a través de esta arca, este barco,
salvó a la humanidad. ¿Sí? Y ya les decía, Noé es un tipo de Cristo. ¿Por qué? Porque era justo. ¿Y quién es el único justo en esta tierra? Jesucristo. ¿Sí? Y él fue considerado justo. Fue considerado alguien que recibió el favor del Señor para preservar a la humanidad. Y esa misma labor fue la que tuvo el Señor para liberarnos a nosotros, darnos la salvación, darnos el alivio y el descanso que nuestra alma necesitaba. En Génesis capítulo 9, versículos 1 y 2, si alguien lo puede leer, por favor. Entonces, ¿cuál es la labor del hombre? Desde el comienzo, desde la creación, el Señor le dijo a Adán y a Eva, sean fructíferos, ustedes administren la tierra. ¿Sí? Y con Noé, una vez que esto como que se reseteó, partimos todo de nuevo desde cero, el Señor le dice a Noé, fructifiquen, ¿sí? Sean fructíferos, administren la tierra. Y les dice además, las aves, los animales, todos van a estar bajo su autoridad. El Señor nos ha dado un puesto importante a nosotros dentro de la creación, ¿sí? Nos ha dado esta capacidad de dominar por sobre todas las bestias. ¿Cuál es el problema? Cuando nosotros hacemos abuso de la autoridad. ¿Ha visto una autoridad abusiva alguna vez? Yo soy el jefe, así que yo mando aquí. ¿Cómo se sienten los que están bajo una autoridad abusiva? Mal, ¿cierto? Oh, este jefe, ¿qué se cree? Porque el jefe nomás. Y uno está ahí sufriendo, ¿sí? Y a veces nosotros actuamos de la misma manera ante la creación que el Señor nos dio. Nosotros tenemos una responsabilidad y es administrar la creación, ¿sí? Pero tenemos que hacerlo de una buena manera. No abusar de los animalitos, de la creación que el Señor puso ahí en medio de este planeta en el cual nosotros vivimos. El Señor lo hizo, ¿por qué? Porque lo hizo bueno, hizo todo bueno, todo hermoso. Vimos ahí cuando fue la creación que el Señor vio lo que había creado y vio que era todo bueno. El Señor no se equivocó. Entonces el Señor nos ha dado esta capacidad de poder administrar, pero tenemos que usarlo de buena manera, ¿sí? Somos capaces de adiestrar, de tener autoridad sobre las bestias más grandes. El tema y el problema es cuando nosotros abusamos de esos animalitos. Tenemos que tener ese cuidado. Tenemos una responsabilidad. Y el Señor ratificó entonces nuestra responsabilidad en este mundo, cuál es nuestra labor, pero también nos dio una promesa. Veamos lo que dice Génesis 9, del versículo 9 al 13. El Señor dice que confirma su pacto con las personas, pero también con los animales salvajes, todo ello. ¿Y qué es lo que dijo? Yo nunca más voy a destruir la tierra como lo hice en esta ocasión. Nunca más va a haber un diluvio. ¿Cuál fue la señal del pacto que el Señor puso? ¿Alguien ha visto un arcoíris alguna vez? Sí. Oh, es emocionante. ¿Ha visto? Amigo, y uno dice, ven a ver el arcoíris. Llama a los niños. Ven a ver el arcoíris. Vamos a buscar a dónde parte. Y en realidad eso es una prueba de la promesa que el Señor nos hizo. ¿Qué es lo que dijo el Señor? Nunca más los voy a volver a destruir con un diluvio. Esto no va a volver a ocurrir. La señal de su pacto es ese arcoíris que aparece ahí en medio de las nubes, cuando está la lluvia, aparece el solcito, ahí un efecto de la luz, ¿cierto? Y vamos del rojo hasta el violeta y vemos todos los colores hermosos ahí proyectados en el cielo. Ahí vemos el amor del Señor. Ahí vemos la gracia de Dios. Ahí vemos la misericordia de Dios. Y ahí termina la lluvia para nosotros. Y termina la lluvia. Se acabó la tormenta. Claro. Y ahí uno dice, el Señor no nos va a destruir otra vez. Gracias, Señor, porque tiene misericordia de nosotros. Porque a veces mereceríamos que el Señor nos destruya. A veces somos tan malos, a veces hacemos cosas que a lo mejor ofenden tanto al Señor que tal vez nos mereceríamos que el Señor nos castigue. Sin embargo, Él ha decidido mostrar su misericordia hacia nosotros. Hay un versículo que me pasé antes. Y está ahí en Mateo capítulo 24, habla acerca de las señales del fin. ¿Sí? El Señor habla un poco de lo que va a ocurrir en el futuro. ¿Sí? Y vamos a ver lo que dice ahí el Mateo 24, 37 hasta el 39. Dice, cuando el Hijo del Hombre, cuando Jesús venga por nosotros, venga por su iglesia, dice que va a ser como los días de Noé. ¿Sí? La gente que hacía en esos días antes del diluvio,
la gente disfrutaba de banquetes, fiestas, casamientos, hasta el momento en que Noé entró en su barco. Ninguno de ellos prestó atención al llamado del Señor. Pese a que Noé les habló, Noé testificó, Noé habló del mensaje de Dios, llamó a la gente al arrepentimiento. Sin embargo, ellos vivieron sin pensar en que iba a venir este castigo o esta destrucción. Y dice la Biblia que cuando el Señor venga por nosotros va a ser como esto. Cuando menos se lo esperen, vamos a ver que el Señor vino por su iglesia, vino por nosotros. ¿Cuántas veces nosotros decimos, no, si no va a venir el Señor, no, si no pasa nada? Y no tomamos en consideración nuestra relación con el Señor. Lo dejamos para después, no, más adelante. No, después va a venir el tiempo en el que yo me voy a acercar al Señor. Voy a vivir la vida, voy a disfrutar un ratito y después me acerco al Señor. Hoy es el día. Sí, dice la Biblia que hoy es el día de salvación. Este es el tiempo. No dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy día. Este es el tiempo en el cual tenemos que ponernos a cuenta con el Señor. Si vemos a nuestro alrededor, los tiempos se parecen a los tiempos de Noé. Podemos ver la maldad, podemos ver la perversión, podemos ver la violencia. Sí, podemos mirar las noticias, ver cómo la gente le ha perdido el sentido a la vida. ¿Sí? Se matan como si nada. Te quitan la vida hasta por un celular, por una billetera, un par de lucas, son capaces de quitarte la vida. Entonces vemos cómo los tiempos de Noé son similares a los que nosotros estamos viviendo. ¿Qué es lo que tiene que provocar esto en nuestra vida? No el temor, sino el saber que necesitamos estar a cuenta con el Señor, que necesitamos llenarnos de Cristo, que necesitamos rendir nuestras vidas delante de Él y disfrutar del perdón que Él tiene para nosotros. Ahora, ¿cómo podríamos nosotros seguir el ejemplo de Noé? ¿Se acuerdan cómo era Noé? Después de eso, ¿se acuerdan que Noé tuvo 3 hijos? El primero se llamaba Cam, Sem y Jafet. ¿Se acuerdan que cuando vimos que la serpiente tentó a Eva y el Señor entregó una promesa? Le dijo, de tu simiente van a estar en enemistad, tú la vas a herir en la cabeza y ella te va a herir en el calcañar. Había una promesa que iba a seguir desde las generaciones de Adán y Eva, ¿cierto? Caín fue desechado por el Señor, pero el Señor le dio también la oportunidad a Set para que él fuera quien llevara esta simiente. Y luego vamos a ver que de Noé empieza todo de nuevo, ¿sí? Noé era precisamente un descendiente de Set, era un setita. Y él tuvo estos 3 hijos y ahora vamos a decir, ya, ¿y de quién va a venir la simiente ahora? ¿Cuál va a seguir la línea hasta que venga el Señor Jesucristo? Entonces vamos a ver que ahí en el capítulo 9, del versículo 24 al 27, Noé tuvo una profecía delante de su hijo hacia lo que iba a ocurrir en ellos. Entonces, ¿qué es lo que había ocurrido? Después de todo esto del diluvio, del arco iris y todo eso bonito, hubo un problema con Noé. Era justo, era intachable, pero un día se le pasó la mano con las copas. Se emborrachó. ¿Sí? Y se emborrachó tanto que perdió la noción y estaba desnudo. Las reglas para estas personas eran que un hijo no debía ver la desnudez de su padre. ¿Y qué es lo que hizo Cam? Entró, lo vio desnudo y fue a buscar a los hermanos. Se burló. Se burló. Vamos a ver al papá que está desnudo, mira, está borracho, vamos a verlo. Cuando Noé despertó, se dio cuenta con estupor lo que había pasado y entregó entonces esta maldición o esta profecía a sus hijos. ¿Qué le dijo a Cam? Tú vas a ser maldito, y le dice también a Canaán que iba a ser su hijo. Le dice, tú vas a ser siervo de todos tus familiares. Esto no se cumplió directamente ni en Cam ni en Canaán, ya que era el hijo de Cam. Pero sí, de los cananeos, el Señor... Después, si nos podemos recordar lo que iba a ocurrir cuando Josué entró a la tierra prometida, ¿se acuerdan dónde llegaron? La tierra de Canaán. ¿Se acuerdan? Ellos conquistaron esa tierra, tomaron a los cananeos como sus propios siervos, ¿sí? Aprovecharon esta tierra, entonces esta promesa se terminó cumpliendo ahí en esa tierra. Esa tierra después el Señor se le iba a entregar a Sem. En el caso de Sem, fue el escogido para que pudiera llevar el linaje del Señor. ¿Ha escuchado cuando hablamos de los judíos
de los semitas. De ahí vienen, Sem. Los hijos de Sem, ¿quiénes son? Los semitas. ¿Sí? Y de ahí vienen los judíos, ¿cierto? Viene todo el pueblo de Israel, desciende de este hijo de Noé, los semitas. Muchas veces se levantan personas antisemitas. ¿Sí? Ahí hay un personaje súper famoso de la historia que provocó la guerra mundial. ¿Se acuerdan? Uno que usaba un bigotito. Hitler, ¿cierto? Odiaba a los judíos, a los semitas. Entonces, ahí podemos ver cómo esta nación ha estado presente durante toda la historia. ¿Sí? Entonces el Señor dice, Noé dijo, bendito sea el Señor, Dios de Sem, y que Canaán sea su siervo. ¿Se cumplió la promesa? ¿Se cumplió la profecía? Claro que sí. Porque Sem terminó tomando la tierra de Canaán. Y por último, le dijo que que Dios extienda el territorio de Jafet. Jafet y los jafetitas, está difícil eso, los jafetitas se fueron a vivir a Europa y a Asia. ¿Quiénes fueron los imperios que tuvieron mayor dominio en cuanto a territorio en la historia mundial? Los romanos y también los griegos fueron los que se desarrollaron y se expandieron lo más grande. Y precisamente los romanos y los griegos vienen desde esta descendencia de los jafetitas. ¿Qué es lo que le dijo el Señor? El Señor extienda tu territorio. ¿Sí? El Señor extiende el territorio de Jafet, pero además le dijo que comparta la prosperidad de Sem. ¿Cuándo se cumplió eso? ¿Cuándo Jafet llega a compartir la prosperidad de Sem? En Jesucristo. Porque ¿qué es lo que hizo Jesús? Dijo, esto ya no es solamente para los semitas, esto ya no es solamente para los israelitas, para los judíos. ¿Para quién es? Para los griegos, para los romanos, para los de aquí, para los de allá. Todos nosotros somos bendecidos entonces ahora en la prosperidad de Sem. ¿Gracias a quién? A Jesucristo. Entonces podemos ver cómo la profecía de Noé apunta finalmente a la obra de Cristo. ¿Quién es el personaje principal de la Biblia? Jesús. Oye, pero si aquí ni siquiera se nombra. Todo esto apunta a la obra del Señor. ¿Cuál es el tema de la Biblia? La salvación del hombre. ¿La vemos presente acá? Claro que sí. El Señor siempre estuvo ahí mostrando la misericordia del Señor y nos estuvo alumbrando qué es lo que iba a hacer a través de Jesucristo. Entonces tenemos ya claro quiénes eran los hijos de Noé: Cam, Sem y Jafet. Cam era el que se llevó la peor parte, iba a ser el siervo de todos, lo iban a tenerlo ahí como siervo en toda su familia. Algunos ocuparon alguna vez este texto para respaldar la servidumbre en África, porque precisamente los descendientes de Cam fueron a vivir a África, entonces decían, pero es que la Biblia lo dice, van a ser nuestros esclavos. Sin embargo, nosotros entendemos que en el Señor eso no es algo que el Señor se agrade, que nosotros tengamos esclavos. Por eso se abolió la esclavitud. ¿Sí? Por eso ya eso está caminado, no se puede hacer. Aun cuando hoy día tenemos otras clases de esclavitud, el Señor es algo que detesta que nosotros podamos vivir. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos estos tres hijos. Vamos a irnos ahora a los hijos de los hijos de los hijos de los hijos. Génesis 10, versículo 8 al 10. Y aquí nos vamos a encontrar con uno que era bueno para casar. Rosita. Cus, uno de los descendientes de Cam, dice que fue antepasado de Nimrod, que fue el primero de los guerreros, ¿cierto? El primer guerrero heroico de la tierra. Nimrod era el mejor cazador del mundo. Su nombre llegó a ser un proverbio. ¿Sí? Decían, este hombre es tan buen cazador como Nimrod. ¿Sí? Y él construyó su reino en la tierra de Babilonia, ¿cierto? Y construyó las ciudades de Babel, Erech, Akkad y Calne. Es muy probable que este hombre haya sido el que haya promovido lo que vamos a leer a continuación. Que las personas comenzaron a tener un deseo que era construir algo que
que pudiera permitirles tener un nombre. ¿Sí? Dice el capítulo 11, hubo un tiempo en el que todos los habitantes del mundo hablaban el mismo idioma y usaban las mismas palabras. Al emigrar hacia el oriente encontraron una llanura en la tierra de Babilonia y se establecieron allí. Comenzaron a decirse unos a otros, vamos a hacer ladrillos y endurecerlos con fuego. En esa región se usaban los ladrillos en lugar de piedra y la brea se usaba como mezcla. Entonces dijeron, vamos, construyamos una gran ciudad para nosotros con una torre que llegue hasta el cielo. Eso nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. ¿Cuál era el deseo de las personas? Hacerse famosos. Nos vamos a hacer un nombre. Con esto nos vamos a pasar a la historia. ¿Qué era lo que querían hacer? Construirse una torre que llegara hasta el cielo. ¿Sí? Y más allá de una construcción, no es que al Señor no le gusten las construcciones altas. ¿Sí? Lo que el Señor detesta es cuando nosotros vamos en contra de Él. ¿Sí? Cuando queremos vivir en anarquía de sus preceptos, no seguir sus leyes, no seguir sus mandamientos. Y precisamente eso era lo que estaban haciendo estos hombres. Querían vivir para sí mismos. ¿Sí? Tenían deseos egocéntricos de construir su nombre y olvidarse del nombre del Señor. ¿Qué es lo que hizo el Señor? Decía ahí que en ese tiempo todos hablaban el mismo idioma. ¿Cuál fue la estrategia que usó el Señor? Dijo, sí que quieren llegar al cielo, quieren tener un nombre, vamos a ver si pueden construir ahora si cada uno habla de una manera distinta. ¿Se imagina que de repente empezamos a hablar acá, cada uno en un idioma diferente? Ahí hay algunos, por ejemplo, eso en sueco, bonjour, en francés, Lamparito se sabe ese, bonjour. En chino, ni hao, ni hao. En inglés, hello, hi. En japonés, konnichiwa, excelente. Sí, konnichiwa, salam aleikum, saludaría un árabe. Y ahí, imagínense, para saludarlo nomás sería difícil. El otro día vino, todavía está, un pariente de mi suegra, vino a la casa y él no hablaba casi nada español. Y al principio era difícil comunicarse porque, claro, él habla noruego y un poco de inglés. Y ahí mi suegra trataba de traducir algunas cosas, decía, come on here, come on. Y a poquito ahí aprendiendo algunas palabras. Pero imagínense si lo que queremos hacer es construir una torre. Si lo que nosotros queremos es construir un edificio. Y yo hablo en chino, y la hermana Cecilia en español, y el Carlos habla en sueco, y la hermana Lorena habla en mandarín, y el Maxi habla en japonés, la Connie en coreano. Por eso que no te entiendo, pues. Por eso, ese es el problema. Ahora me di cuenta. Ahora nos dimos cuenta, ese era el problema. El Señor entonces ocupó este deseo de las personas de construir su nombre, de ser egocéntrico y ponerse a la altura de Dios para disiparlos por el mundo y crear entonces estos distintos idiomas. Confundió sus lenguas, no se podían entender. Entonces se fueron a distintos lugares, los que hablaban de una manera para uno, los que hablaban de la otra manera para otro, y ahí nosotros podemos ver cómo este mundo tenemos distintos idiomas distribuidos por todo el mundo. Nosotros hablamos más lindo que tal. El mejor de todos, claro, alguien alguna vez se preguntó qué idioma vamos a hablar en el cielo. Sí, yo me preguntaba eso. ¿Sí? Y no se sabe, no podríamos decir si vamos a hablar español, si vamos a hablar árabe, si vamos a hablar hebreo, ¿qué iremos a hablar? Pero decía un hermano que cuando llegó al cielo decía bienvenido. Así que vamos que hablamos español. No, eso no sale en la Biblia por si acaso. Es una broma. Para que después no vamos a salir diciendo, hoy en el cielo hablan español. Chileno. Uno podría decir, pero es que entonces, por culpa de los hombres, el Señor tuvo que hacer esto. No, en realidad el Señor tenía ya desde antes planeado poder hacer distintas naciones, distintas nacionalidades, pero esta fue la ocasión en la cual el Señor pudo llevar adelante su plan. Veamos lo que dice Deuteronomio capítulo 32, versículo 8. Entonces, esto no fue una improvisación de parte del Señor, decir, ya mira, vamos a confundirle la lengua y ahí vamos a ver qué pasa. Esto ya estaba en el plan del Señor. Él ya tenía en su plan y en su corazón poder hacer las distintas naciones y fue Él quien dividió la raza humana
quien fijó los límites y lo hizo según su criterio, que era el número de su corte celestial. ¿Sí? Veamos ahora Hechos capítulo 17. Entonces dice que de un hombre, ¿de quién en este caso? El de Noé. El Señor creó todas las naciones y Él determinó cuándo se levantan, cuándo se caen, y Él le puso los límites según su voluntad. Amén. Entonces estaba esto ya en el plan de Dios. Los hombres querían hacerse un nombre, querían desafiar al Señor. Y esto es un tipo de lo que en el Nuevo Testamento nosotros vamos a ver como las señales o como las características del anticristo, quien va en contra del Señor, quien desafía los planes de Dios. Y miren lo que dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Yo voy a pedir que podamos poner harta atención a esto porque es interesante que podamos ver esto. No se dejen engañar por lo que dicen, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía, aquel que trae destrucción. Se exaltará a sí mismo y se opondrá a todo lo que la gente llame Dios y a cada objeto de culto. Incluso se sentará en el templo de Dios y afirmará que él mismo es Dios. ¿No se acuerdan de que les mencioné todo esto cuando estuve con ustedes? Y ustedes saben qué es lo que lo detiene, porque solo puede darse a conocer cuando le llegue su momento, pues esa anarquía ya está en marcha en forma secreta y permanecerá secreta hasta que el que la detiene se quite de en medio. Entonces el hombre de anarquía será dado a conocer, pero el Señor Jesús lo matará con el soplo de su boca y lo destruirá con el esplendor de su venida. Ese hombre vendrá a hacer la obra de Satanás, con poder, señales y milagros falsos. Se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que van rumbo a la destrucción, porque se niegan a amar, a aceptar la verdad y a aceptar la verdad que los salvaría. Por lo tanto, Dios hará que ellos sean engañados en gran manera y creerán esas mentiras. Entonces serán condenados por deleitarse en la maldad en lugar de creer en la verdad. Entonces podemos ver en Nimrod y en la gente ahí en Babel un tipo de esto de lo que está ocurriendo, ¿sí? De lo que relata ahí 2 de Tesalonicenses, hablando hacia lo que va a ocurrir en el final de los tiempos. Habla de un hombre que va a ser egocéntrico, ¿cierto? Que dice ahí que es anarquista, que no sigue la voluntad de Dios, que se cree Dios, dice que va a perseguir todo lo que la gente llame Dios, va a perseguir la fe de las personas. Y él se va a poner en ese lugar, ¿sí? Se va a presentar como el que trae la paz, el que trae la salvación de todo, y en realidad lo que está haciendo es hacer la obra de Satanás, engañando con poder, señales y milagros falsos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros como iglesia de Dios? Estar atentos, conocer la palabra del Señor, conocer a nuestro Dios, para que cuando se levanten estos falsos maestros, estos engañadores, el espíritu de anticristo que está presente en este tiempo, para que nosotros podamos detectarlo y poder mantenernos firmes y fieles al Señor. ¿Qué es lo que quiere este espíritu y Satanás? Que nosotros seamos resistentes a la obra de Dios, que nosotros seamos resistentes a los planes de Dios, que queramos hacer las cosas a nuestra manera. Pero nosotros encontramos en el modelo de Jesús que más vale hacer la voluntad de Dios. Así que es mejor que podamos seguir los planes del Señor y vamos a ver cómo el Señor nos bendice. Para terminar, podemos ver que lo mismo que quería hacer Nimrod, aquí en el Apocalipsis, es el enemigo el que quiere hacerlo. Apocalipsis capítulo 16, versículo 3. Dice, y vi que de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, saltaban 3 espíritus malignos que parecían ranas. Estos son espíritus de demonios que hacen milagros y salen a reunir a todos los gobernantes del mundo para pelear contra el Señor en la batalla del gran día del juicio de Dios, el Todopoderoso. Lo mismo que quería hacer Nimrod, juntarlo a todos hablamos lo mismo, estamos todos en esto y vamos a desafiar al Señor. ¿Qué es lo que hizo el Señor? Nos dispersó, les confundió las lenguas. Y miren lo que va a hacer el Señor. Versículo 15. Miren, yo vendré
como un ladrón cuando nadie lo espere. Benditos son todos los que me esperan y tienen su ropa lista para no tener que andar desnudos y avergonzados. ¿Qué es lo que dice el Señor? Que vamos a ser benditos en Él. Sí, uno podría mirar el Apocalipsis con miedo. Oye, pero mira todas las cosas que van a ocurrir. La bestia y el falso profeta y que le salen estos demonios desde la boca que se parecen ranas. Y uno podría como atemorizarse con todo esto. Pero el Señor dice, ustedes estén tranquilos. Porque como ladrón en la noche, cuando nadie se lo espera, el Señor va a venir por sus hijos. ¿Podemos estar confiados en Él? Sí. Pero tenemos que esperarle y tenemos que estar listos. Podemos recordar una parábola que el Señor entregó, la de las 10 vírgenes. Dice que habían 10 vírgenes que estaban esperando la llegada del esposo. ¿Sí? Y 5 de ellas fueron apercibidas, estuvieron prudentes, ¿cierto? Y fueron y compraron el aceite para sus lámparas. Pero hubo otras 5 que fueron insensatas. Y se quedaron tranquilas y se quedaron con eso. A la medianoche, cuando llegó el esposo, las 5 que tenían aceite en sus lámparas pudieron ir con el esposo. Pero las otras 5 le dijeron, oye, danos un poquito, sí, compártanos con nosotros. ¿Qué le dijeron las prudentes? Vayan y compren su propio aceite. No se metan con nosotros. Tuvieron que ir a comprar, llegaron y ya era tarde. ¿Cuál es la enseñanza? Que necesitamos estar listos. No podemos dejar para mañana. No podemos dejar para mañana nuestra comunión con el Señor. Hoy es el día de que podamos llevar una vida justa. Hoy es el día que podamos decirle al Señor, Señor, hazme intachable. Hoy es el día en el cual podemos tener una comunión íntima con el Señor, tal cual como Noé. Entonces, les voy a invitar a que podamos terminar este tiempo y que le podamos decir al Señor que nos ayude a vivir de su mano, que nos ayude a ser prudentes, que nos ayude a obedecerlo y disfrutar de su voluntad en nuestras vidas. Amén.